Bien, en esta oportunidad hablaremos entonces en el marco de la cátedra Introducción al Cálculo de las sucesiones, en este caso las sucesiones numéricas. Las sucesiones son de forma general un- una función que está definida en los números naturales y que forma un conjunto de los números naturales, eh, y que además su codominio es generalmente también un conjunto, pero de los números reales. La representación formal de esta función que define a una sucesión se establece con esta nomenclatura, o sea, f, dos puntos, n a r, o sea, una función de los números naturales que llega a r. A cada número natural, n, que pertenece al grupo o al conjunto de los números naturales, esta función definida acá le asigna un número real, usualmente definido como a sub n, que va a ser igual a la función evaluada en ese número n. Así bien, para todo este grupo de números n definidos, se obtiene un parámetro o un elemento que forma parte de todos los elementos dados por la sucesión. Todos estos, entonces, así a su n creados por la función evaluada en este n y que se determinan por ese índice, o sea, siendo n ese índice, forman la sucesión. Es decir, cuando este número se define y se desarrolla la sucesión, se van a crear elementos que van a depender del cómo esté definida esta función y del valor de n. Generalmente n está designado con esta expresión a sub n desde n igual a 1 hasta infinito. Es decir, una sucesión puede tener de forma general una cantidad infinita de términos. La forma más simple y la comúnmente aceptada es simplemente a sub n. Hay una característica importante para las sucesiones, y es la siguiente, o sea, estamos hablando de que una sucesión genera un conjunto de elementos, pero hay una diferencia importante respecto a lo que podemos considerar de forma normal un conjunto, y es que en este caso el orden en el que estos elementos se forman o se crean dentro del conjunto es fundamental. O sea, en el caso de un conjunto X de cualquier otro número, o de cualquier otra función, tal vez no es muy importante el orden en el que esos elementos se van creando, pero para el caso de una sucesión sí, porque en algunos casos, como vemos adelante, la generación de los siguientes números depende, o de los siguientes elementos de la sucesión dependen de los números o de los elementos anteriores. Como ya conversamos un poco, la notación matemática básica en su forma más sencilla, más aceptada, más común, es la de A sub n, escrita entre corchetes. En algunos casos también puede escribirse entre paréntesis, eh, en donde entonces acá es la letra que define a la sucesión. O sea, pudiésemos tener un grupo de sucesiones, unas llamadas A sub n, otras B sub n, otras C sub n, por ejemplo. Y n es el índice que determina la posición del término. No es solamente un número que se crea o que se utiliza para crear el elemento, sino que también establece el lugar que ocupa ese elemento dentro del conjunto
asignado para la sucesión. En muchos casos se puede especificar, como ya también lo comentamos, un rango y que puede ir desde n igual a 1 hasta el infinito. Cuando se va a hacer un listado de los elementos, se pueden escribir también entre llaves, algo así como un arreglo, digamos, tipo vector, si hablamos de programación, en el que escribimos los elementos que nos interesa listar. Por ejemplo, este que está acá sería A sub 1, A sub n, A sub 3, hasta el A sub n que nos interese. Hay también formas de generar, a ver, o sea, se pueden definir sucesiones a través de un término genérico que es el que establece la fórmula a través de la cual se van a producir los elementos de la sucesión. Esto siempre va a ser una función de n, que ya comentamos, era el lugar de la posición, pero también permite entonces evaluar el elemento y crearlo. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos que el elemento a sub n va a estar determinado por 2 veces n más 1. Es decir, que cuando n va incrementando, obtengo un valor diferente, generalmente diferente al de la evaluación anterior. Y decimos que es general porque pueden haber sucesiones en las que esto esté establecido por una función oscilatoria o periódica en la que entonces, bueno, pudiese repetirse los valores de A sub n. Muchas veces entonces también esta expresión, como lo decíamos, y de aquí es que nace la importancia de que las sucesiones estén claramente definidas y en que el orden es importante, es que esta función que determina el parámetro A sub n puede depender de elementos anteriores, como vemos para la sucesión de Fibonacci, en la que el A sub n va a ser la suma del A sub n menos 1, o sea, que sería el elemento anterior al A sub n, más el A sub n menos 2, que es el elemento preanterior al anterior. Así, de este modo, con A sub 1 igual a 1 y A sub 2 igual a 2. Aquí vamos a chequear ahora unos ejemplos y el comportamiento un poco de lo que podemos obtener variando algunos parámetros de las sucesiones. Aquí vemos en este caso, en este ejemplo, una sucesión aritmética que está definido, de la sub n está definido como 2 veces n menos 1. Esto tiene, para el caso de la sucesión aritmética, una forma generalizada, que es la que mostramos aquí, que A sub n puede ser igual a d por n más c. Este gráfico que está acá nos muestra el valor o el desarrollo de los primeros 6 elementos de esta sucesión, que es la que tenemos acá, que es 2n menos 1. Esta forma, aquí hay un parámetro A y un parámetro B, que simplemente están utilizando esta expresión generalizada para este tipo de sucesiones aritméticas, en el que A es el factor que multiplica a la n, que es la que define el número del elemento de la sucesión, y B es el elemento al cual se le está haciendo la suma o la resta en la operación. Si nosotros movemos entonces estos parámetros y por lo menos subimos A hasta un valor de 3, digamos, en este momento, vemos que cambia la inclinación o la pendiente de una recta o de la posible recta que se generaría al crear cada uno de los elementos. Si vemos entonces cómo al variar
este parámetro, lo que estamos cambiando es la pendiente de la recta. Aquí, por ejemplo, para 0 tenemos una recta horizontal porque esta formación de elementos básicamente es la ecuación de una recta. Si utilizamos el A negativo, cambia la pendiente. O sea, es una sucesión que estos números van decreciendo. Cuando es 0, el elemento creado siempre tiene el mismo valor y cuando es positivo, bueno, va también en crecimiento. Si nosotros cambiamos el valor B, lo que estamos es cambiando el desplazamiento eh, de esta función, el desplazamiento vertical de los elementos creados por esta función. Otro ejemplo que podemos tener es la sucesión geométrica. En el caso de la sucesión geométrica, cada uno de los elementos se genera tomando entonces ya no la forma de una línea recta, sino una forma exponencial. La forma general para la sucesión geométrica es la que corresponde a esta expresión acá, en la que A sub n es igual a C por R a la n. De una forma similar, la gráfica nos muestra entonces el comportamiento de exactamente estas formas geométricas, esta sucesión geométrica en la que tenemos que A sub n es igual a 1.5 a la n más 0. Estos valores o estos parámetros A y B están también entonces representados bajo esta forma, ¿no? de manera similar al ejemplo anterior. Si cambiamos el valor de A, vemos que obtenemos una respuesta más plana. Si el valor de B se baja o pasa por debajo de 1, vemos que el comportamiento de la sucesión se hace interesante, ya que aquí ya al tener para el elemento número 5, ella tiende a tener un valor continuo igual a 0. Si cambiamos el parámetro B, tenemos un cambio muy ligero. Por ejemplo, aquí en los parámetros ya no es 0, sino que la sucesión tiende a tener este valor asignado por el parámetro B. Si lo disminuimos, va a ocurrir de forma similar esto, pero ahora el parámetro será negativo. Habíamos hablado de que generalmente los elementos de una sucesión no se repiten, pero si chequeamos esta función, el seno de n, sabemos que esta función es de tipo oscilante porque ella repite sus valores, es una función periódica, el seno es una función periódica y que además está acotada en general entre 1 y menos 1. De modo que el único valor que pudiese afectarla sería la frecuencia, que en este caso está determinada por el parámetro B, ya que B está multiplicando el valor de n. Si nosotros subimos este valor de B, como ya es intuitivo, lo que apreciamos es que aumenta la frecuencia de la onda, porque estamos disminuyendo el periodo. Si lo hacemos más pequeño, la onda se hace más lenta y su periodo aumenta. Si cambiamos la amplitud, lo que estamos es amplificando o disminuyendo los extremos de oscilación de esta función. Estos, bueno, son unos ejemplos además interactivos disponibles para validar o ver un poco el comportamiento.
Las sucesiones, bueno, forman, eh, en matemáticas son súper poderosas porque permiten modelar muchos sistemas, generalmente con operaciones matemáticas mucho más sencillas. Son especialmente útiles cuando hay procesos o procedimientos iterativos de cálculo como, como se muestra acá, pudiese ser el método de Newton-Raphson para resolver ecuaciones diferenciales. Em, Se utiliza mucho para el cálculo de intereses compuestos, por ejemplo, porque en el caso del interés compuesto, el aumento del interés depende siempre del aumento anterior. O sea que es un ejemplo bastante pragmático de cómo se pueden utilizar las sucesiones en el mundo real. Siempre, bueno, también creando nuestro script usando NumPy y Matplotlib, podemos verificar aquí para este caso, vamos a hacer un ligero zoom inicialmente, podemos ver cómo en el lenguaje Python, bueno, generamos las gráficas que utilizamos anteriormente. Aquí vemos, bueno, el comportamiento para la sucesión aritmética, una línea recta, el comportamiento para la sucesión geométrica, que tiende a ser una figura parabólica, y el de la función oscilante acá en verde. Estas gráficas, bueno, son generadas por el script en Python que estamos mostrando acá. Ahora avanzando un poco más, vamos a chequear un poco el límite de las sucesiones. Es, es aquí un poco también intuitivo lo siguiente, o sea, una sucesión a sub n, que ya sabemos que es un conjunto de elementos que se van creando a partir de que el subíndice n cambia. Va a tener un valor límite, o sea, va a tener un límite definido cuando los términos se aproximan a este valor L, en la medida en la que n vaya creciendo de forma suficiente. Aquí aplica algo bastante similar a la definición epsilon delta del límite, ¿no? Se establece un epsilon que sea mayor que 0, de modo de que para todos los números n mayores que n, o sea, en donde n es un número natural, debe cumplirse que el epsilon va a ser siempre mayor que el elemento a su n menos el límite del que estamos hablando. Esto entonces lo que establece es que este intervalo definido por L menos epsilon y L más epsilon, que lo que hace es que escogemos un epsilon alrededor de L, garantiza que siempre va a existir un punto en la sucesión para que todos los elementos que siguen o que están o que se formarían desde ese punto en adelante estén dentro de este intervalo. Si esto ocurre, sí, estamos hablando entonces de una sucesión que es convergente. Cuando estos elementos generados en la sucesión al subir o al seguir incrementando el valor de n salen de este intervalo definido por el epsilon, entonces la condición es la opuesta. La sucesión es divergente. Como en el caso de los límites, cuando estábamos revisando, hay unos teoremas básicos que
que además son bastante similares. Eh, para una, para una sucesión ACN, a su n, eh, si se cumple, que cuando n tiende a infinito, el límite tiene un valor dado por L, como esta expresión que tenemos acá, para los a su n, si el límite de n tiende a infinito, existe un límite L. Si esto es así, entonces hay unos teoremas que permiten resolver problemas asociados a sucesión. El primer teorema es el teorema de unicidad del límite. O sea, esto es simple y lo que define es que si la sucesión converge, un poco lo que veíamos anteriormente, o sea, que a medida que aumentamos el n, los valores de la sucesión caen dentro del intervalo L menos delta L, L menos epsilon y L más epsilon. Entonces, si ocurre eso, quiere decir que la sucesión es convergente y por ende su límite es único. O sea, el límite va a ser L. Aquí aplican las mismas propiedades de los límites. O sea, si tenemos el límite de una sucesión a su n que es igual a L y el límite de una sucesión b su n que es igual a m, entonces el límite de la suma o la resta de a su n con b su n será igual a L más o menos m, ya que L y m son los límites a su vez de a su n y de b su n. Lo mismo ocurre para el producto, en el que tendríamos que el límite de a sub n por b sub n es igual a L por m. Y esto es en el caso particular de la división de a sub n entre b sub n, va a ser cierto siempre y cuando el límite m sea distinto de 0. Aquí también aplica lo que ya vimos al inicio del teorema del sándwich o el teorema de comprensión, y es que para tres sucesiones, ¿okay?, dadas por a sub n, b sub n y c sub n, los límites, si para todos los valores n mayores a n existe el límite de a sub n y existe el límite de c sub n y este límite es igual a L, entonces si la condición se cumple de estas desigualdades a sub n menor o igual que b y b sub n menor o igual que c, entonces el límite de b sub n va a ser igual a L. O sea, es la misma representación del teorema del sándwich que habíamos visto anteriormente. Y para el otro teorema es que, bueno, las sucesiones monótonas y acotadas, cuando una sucesión es monótona y acotada, ella siempre va a ser una sucesión convergente. De la misma forma, podemos verificar los comportamientos con los ejemplos gráficos como lo vimos anteriormente. Una sucesión convergente, un ejemplo de sucesión convergente es este que tenemos acá. A sub n es igual a más b entre n. Porque ya de antemano sabemos que esta es una sucesión convergente, porque si nosotros hacemos que n tienda al infinito, este elemento que está aquí siempre va a terminar siendo 0. A medida que n aumenta, se va a hacer cada vez más pequeño y por ende el límite de esta función o de esta sucesión va a ser a. O sea, es bastante intuitivo, es bastante sencillo de ver que la convergencia de esta función va a ser siempre el parámetro a. Para el ejemplo que tenemos acá en este momento con los parámetros ocultados, esta función va a convergir siempre a 3. Si nosotros nos vamos acá para la n igual a 40, vemos que obtenemos un valor de 3,025. Si hacemos n muchísimo más grande, evidentemente esto va a terminar siendo igual a 3 porque n cambiaría. N crecería de forma infinita.
A ver, los parámetros para esta función para esta sucesión a su n está en el caso de A el mismo valor de convergencia y B es, digamos, una especie de factor de amortiguamiento. O sea, él evita que la función vaya a la convergencia de forma más rápida. Si nosotros subimos aquí el valor de B, lo que hacemos es, como vemos, cambiar la dirección de la convergencia o la rapidez con la que el sistema llega a la convergencia. Para cero, bueno, ocurre de una vez que el valor converge a 3, que es el valor de A. Si cambiamos este valor, la convergencia va a cambiar siempre al nivel del valor A. Volvemos a 3 y subimos un valor más alto, 4.3 en este caso, y subimos un poco aquí el factor, ella siempre va a converger a ese 4.3. Esto lo que define es el decaimiento inicial de la función hasta que llega, o de la sucesión hasta que llega a su valor de convergencia. La función divergente está definida por una condición distinta, ¿no? En este caso, esta función o esta sucesión, definida como a su n igual a A por el logaritmo de n más b, es una función divergente. ¿Y por qué es una función divergente? Porque el logaritmo de n siempre va a tender a crecer. O sea, aunque lo haga de una forma muy lenta, este logaritmo siempre crece. Por ende, siempre va a tender a ser más infinito para el caso en el que A sea mayor que 0, porque A está multiplicando a la función logarítmica, y va a tender a menos infinito si A es menor que 0. En este caso, A lo único que hace es cambiar la tasa a la que la función crece o decrece. Porque bueno, está como factor multiplicador del logaritmo. Y el parámetro B lo único que hace es desplazar verticalmente la gráfica. Si nosotros entonces subimos aquí el parámetro A, lo que vemos es cómo la función crece de forma más rápida. Aquí para el elemento 30, por ejemplo, tenemos un valor de igual a 9.5. Si nos vamos al último elemento de la gráfica, que es 40, estamos en 10.32. Si bajamos esto, por ejemplo aquí, esto 0.3, ese 10.32 para el elemento número 40, vemos que llega a 1.10. Entonces el parámetro A lo que hace es que frena o acelera el crecimiento de la función, mientras que el parámetro B es un offset vertical, lo que hace es que sube o baja, o sea, desplaza este valor sobre el eje Y. Si la función, el A, pasa a ser negativo, entonces, bueno, vemos cómo la función empieza a decrecer con la misma forma, de forma hacia el infinito. Las funciones oscilantes son, o las sucesiones con límites oscilantes, son o tienen una de las formas que tienen es esta que vemos acá en esta expresión. Este es un caso bastante interesante porque vemos, por ejemplo, si vemos la forma que esto tiene, el cambio de n de par a impar hace que esta sección de la función sea positiva o negativa.
lo que define efectivamente su condición de oscilación. Pero también a medida que n aumenta, entonces este parámetro se hace más pequeño hasta el punto en el que para n igual a infinito este parámetro es cero. Entonces esto es una función que evidentemente va a, 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 a terminar o converge al valor b para n igual al infinito, pero tiene un comportamiento inicial interesante, ya que A determina qué tan alta va a ser, digamos, este efecto inicial o estos valores a partir de los cuales va a empezar a ocurrir la oscilación. Mientras que B lo que hace es que nuevamente establece una especie de offset con el que este valor va a subir o va a bajar respecto al eje. Si lo ponemos en cero, por ejemplo, aquí estamos en cero, entonces vemos que esta función va a oscilar sobre valores positivos y negativos porque coincide, ella va al final a converger al valor de cero. Si cambiamos el parámetro A, lo que hacemos es justamente cambiar estos valores para los cuales la función entonces inicia sus extremos oscilatorios. Esto es una función interesante para modelar, por ejemplo, sistemas amortiguados en los cuales al inicio puede haber un desplazamiento muy rápido que tiende a decrecer, o sea, debido a la disipación de la energía en un amortiguador, como lo podemos intuir también. Entonces, las sucesiones además tienen una condición importante para modelar sistemas físicos reales. Como les comentaba, y de hecho si lo ven aquí lo comenta en la presentación, en ingeniería y física se utilizan muchísimo las sucesiones para establecer a largo plazo los estados de los sistemas. Es tal vez una de las aplicaciones más utilizadas. Cuando revisamos ahora nuestro código Python para ver la convergencia o la divergencia de las funciones, bueno, vemos que nos está entregando, nos está dibujando las gráficas del comportamiento que ya vimos en los ejemplos anteriores. Una función convergente sería la función azul, que es una función oscilatoria que arranca con unos valores altos que van decreciendo a medida que el n aumenta, pero que convergen al final a un valor conocido o determinado por el límite. La función naranja es una función divergente porque es una función que efectivamente no tiene convergencia a un valor único, ella va a crecer de forma indefinida. Y bueno, la línea recta lo que nos está mostrando es el valor de convergencia de la función azul, ya que bajo este esquema, como ya lo vimos anteriormente, este parámetro o este elemento, esta parte de la función de la sucesión se hace cero, con lo que al final el valor de convergencia sería 2, que es el determinado por el límite si lo calculáramos en este caso. Ahora podemos conversar un poco acerca de las series numéricas. Las series numéricas son un arreglo interesante asociado a las sucesiones porque ya no hablamos solamente de establecer los elementos de una sucesión, sino que para este caso lo usual es realizar sumatorias de estos elementos, de modo tal que vamos como acumulando, digamos, lo que cada uno de estos elementos aporta
a la serie. Eh, Aquí ocurre igual cosas similares, ¿no? O sea, la suma puede, una serie, o una serie numérica puede converger o puede no hacerlo, dependiendo también del comportamiento de los elementos de ella. La expresión normal o la notación general está asociada al símbolo de sumatoria, partiendo siempre de n igual a 1 hasta el valor infinito de a sub n. Entonces, las series numéricas simplemente lo que hacen es que crean todos los a sub n para el rango definido y suman sus valores o los valores que entrega la serie. La sumatoria, la notación principal es la que les comento. Y la convergencia de esto siempre va a estar entonces definida por el límite de SK, en donde SK, como lo vimos acá, puede ser una sucesión de números o de sumas parciales, que eso es un elemento, un grupo de elementos particulares de la serie numérica completa. Aquí la notación y los teoremas, bueno, la notación ya la conversamos. Los teoremas son importantes. Y estos teoremas son importantes porque, por ejemplo, ¿no? Para el término enésimo, ¿okay? Debe cumplirse, o mejor dicho, si se cumple que el límite de a sub n cuando n tiende a infinito es igual a 0, entonces la serie es convergente. Si este límite es distinto de 0, generalmente la serie es divergente. También ocurre esto si el límite no existe. Ahora, al igual que como vimos anteriormente para integrales, para límites, para derivadas, se cumplen también ciertos teoremas claves, ¿no? Si hay dos series definidas como la sumatoria de su n y la sumatoria de b sub n, y ambas series son convergentes, entonces siempre vamos a poder decir, por ejemplo, que la sumatoria del producto de una constante c por la sucesión a su n va a ser igual a la sumatoria de la sucesión a n multiplicada por esa misma constante. Y esto va a ser igual convergente. Ahora también podemos aplicar que la sumatoria de la suma de dos sucesiones va a ser igual a la sumatoria de cada una de las sucesiones individuales, y esta también va a ser convergente. Y bueno, para el caso de las series geométricas, una serie definida como la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a por r a la n va a converger siempre y cuando se cumpla esta condición que vemos acá, que el módulo de r sea menor que 1. Si el módulo de r es mayor que 1, entonces generalmente esta función va a ser una función, o esta serie va a ser una función divergente. Continuando con los ejemplos, como lo hemos visto anteriormente, tenemos acá una serie geométrica definida por la sumatoria de a a la n. Esta serie, la sumatoria de la n, tiene un comportamiento determinado por su parámetro a. Este parámetro a, como vemos, es el factor al cual va a ser elevado a la potencia enésima cada uno de los elementos que vayamos sumando.
Si A, por ejemplo, el módulo de A es menor que 1, cada vez que nosotros elevemos esto a una potencia mayor, las sumas parciales se irán acercando a un valor finito, porque estamos multiplicando, digamos, esta A por una fracción de sí misma. Pero si el módulo de A es mayor que 1, cada uno de los nuevos elementos creados para la serie va a ser mayor que el anterior, por lo que la función o la sumatoria va a siempre tender a crecer. Esto lo podemos ver cambiando el parámetro. Si definimos aquí A igual a 1, verificamos que esto siempre va a seguir creciendo. Igual para valores más grandes de A. Lo que ocurre es que mientras más grande sea el valor de A, la serie va a incrementar su valor de forma muchísimo más rápida. Se va a volver cada vez más exponencial, digámoslo de esa manera. Fijamos que aquí, bueno, y aquí se nos pierde, pero para 2.2 apenas en el valor n igual a 6 ya tiene un valor próximo a 100. Si bajamos a n 1.7, bueno, las escalas nos permiten ver cómo sube rapidísimo hasta un valor igual a 100.000. Si de forma opuesta el valor es negativo, bueno, tenemos una función oscilatoria, como ya vimos en uno de los ejemplos anteriores, que terminará también convergiendo. La serie armónica es también otro tipo de serie numérica en la que generalmente hay un término divergente asociado a el inverso de n, y que este término siempre va a terminar siendo un valor cero. Pero para este caso en el que A entre A va a ser, mejor dicho, la serie es A entre n más b, bueno, es obvio que para valores infinitos de n, este producto va a tender a ser cero. B, lo que determina es que va a ser un offset, como ya lo hemos visto en otros casos, que al hacerlo cero nos deja solamente la sumatoria de 1 sobre n. Este valor va a estar entonces determinado también por el numerador. Si el numerador es más grande o más pequeño, la respuesta de la serie se hace más violenta o menos violenta, dependiendo del caso. Aquí, bueno, tenemos un elemento también de una serie alternada, como la que ya estábamos viendo anteriormente. Continuando un poco con lo de los criterios, entonces podemos evaluar cuáles son los criterios de convergencia para las series. Estos criterios, más que determinar cuál es el valor preciso, exacto, al cual va a converger una serie, lo que buscan es determinar si efectivamente la serie converge o no converge. Es el principio fundamental asociado a estos criterios. Estos criterios, bueno, están definidos por las evaluaciones siguientes, ¿no? Entonces, el primer criterio es el criterio de la integral, en el cual partimos de que una función f de x sea continua, positiva y decreciente para todas las x mayores o iguales que 1. Y si entonces tenemos una sucesión a su n definida por esta función,
f de x, pero que ahora entonces escribimos como f de n. Entonces, la serie, si se cumplen estos parámetros, la serie de la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito va a converger siempre y cuando la integral de la función f de x evaluada de 1 al infinito tenga convergencia. Entonces, es también una forma de validar esto. Si esta integral tiene un valor definido y converge, entonces la sumatoria o la serie también lo va a hacer. El segundo criterio es el criterio del cociente, y este lo que hace es que se calcula el límite de la función o de la relación de a sub n más 1 entre a sub n cuando n tiende a infinito. Al hacer esto podemos tener tres condiciones, o sea, o el límite es menor que 1. Si esto ocurre de esta manera, entonces la serie va a converger. Si el límite es mayor que 1 o el límite está en el infinito, entonces la serie definitivamente va a diverger. Pero si por alguna razón el límite es igual a 1, el criterio no tiene cómo definir si entonces la serie diverge o converge. Ahora, el tercer criterio es el criterio de la raíz, y de igual forma lo que se establece es el cálculo del límite para n cuando tiende a infinito de la raíz enésima de a sub n. Para este caso ocurre lo mismo, o sea, que en el caso anterior. Si el límite es menor que 1, la serie converge. Si el límite es mayor que 1 o infinito, la serie será seguramente divergente. Y en el caso de que L sea igual a 1, no hay cómo definir entonces la convergencia o la divergencia de la función. Aquí, bueno, nuevamente tenemos otros ejemplos. No nos vamos a detener tanto aquí porque ya vemos el comportamiento en los otros casos. De igual modo, ya con nuestro script en Python, vemos siempre también los criterios de convergencia que ya hemos comentado. Aquí, bueno, chequeamos una serie definida como 2 a la n entre n factorial. Esto es una serie convergente, como podemos verificar, porque bueno, está llegando aquí a un valor cercano a 0. O que el límite de ella va a ser igual a 0. Entonces, al existir el límite y ser menor que 1, la función es convergente. En este caso no ocurre de forma igual, el límite es igual a 1 sobre 3, o sea que la función converge. Ahora, bueno, pasamos a las sucesiones funcionales. Las sucesiones funcionales son una forma genérica de las sucesiones numéricas. En este caso, lo que tenemos ya no es una sucesión de valores o de números, sino una sucesión de funciones. O sea, aquí cada vez que establecemos entonces o que calculamos los n de la sucesión, lo que estamos generando son funciones particulares asociadas a esto. Vamos a verlo con un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Si tenemos aquí una función definida como f de n de x y está definida como x sobre n, esta sucesión funcional lo que nos está generando son elementos que, por ejemplo, para n igual a 1 la función sería igual a x, pero para n igual a 2 la función sería x sobre 2. Entonces, cada vez que aumentamos el valor de n o el elemento posicional n, obtenemos una función diferente.
que evidentemente esta función para n igual a infinito tendrá un valor convergente en cero, porque no importará cuál sea el valor de x, siempre entonces ella valdrá cero para el infinito. Aquí igual en los ejemplos que hablamos, bueno, el n lo que va a definir la rapidez con la que esta función cambiaría o decaería. Ocurre lo mismo en el caso de la función f de n de x igual a x a la n. Pero en este caso, esta función, a diferencia de la anterior, que tiene una convergencia en cero, va a ser distinta a la anterior. Esta función además tiene un inconveniente en que ella va a ser discontinua en x igual a 1, ¿no? Y acá, bueno, tenemos otro ejemplo con la función fn de x igual a una función senoidal n de x entre la raíz de n. Pasamos entonces así a las series de potencia y son, bueno, básicamente también una serie definida por sucesiones que pudiesen tener carácter polinómico, ¿no? Estamos hablando de que cada vez que generamos entonces un elemento nuevo de la sucesión, formaría un valor elevado al parámetro n al que estamos que estamos utilizando en el caso particular. Si nos vamos directamente a un ejemplo, podemos chequear aquí que estas funciones también tienen convergencias determinadas por la relación entre x y el parámetro a que estamos utilizando. Vamos entonces a pasar a las series de Taylor. Y las series de Taylor son quizás las series más interesantes y útiles en la matemática o en el cálculo. Porque estas series son series de sumas infinitas de términos. Pero estos términos se calculan siempre utilizando funciones en un solo punto. Estas series de Taylor son súper útiles porque estas series permiten aproximar funciones. O sea, puedes tener una sumatoria de elementos que lo que buscan es aproximarse a una función particular. Esto nos permite modelar muchas cosas. Por ejemplo, en sistemas eléctricos, cuando se hacen estudios de armónicos, la forma de onda de una función está definida por elementos particulares armónicos que tienen una frecuencia X. Y eso es lo que más o menos establece la fórmula o la aproximación o el polinomio de Taylor. Cuando tienes una cantidad determinada de términos, por ejemplo, en este caso, si nosotros para este ejemplo bajamos la cantidad de términos, vemos cómo cambia la forma de onda de la función. Para un solo término, la función es una recta, pero a medida que vamos subiendo los términos, vemos cómo la función
se aproxima, en este caso particular, a algo que se parece mucho más a una senoidal. Entonces podemos modelar, digamos, una función, cualquier función de hecho matemática, utilizando el polinomio de Taylor, una serie de Taylor. En este caso, esta serie está definida por esta forma y es la que aproxima el valor del seno de x. Si vemos la del coseno, bueno, ocurre exactamente lo mismo. Podemos chequear aquí, por ejemplo, la aproximación a esta función utilizando también esta serie de Taylor, que también tiene un valor interesante. Cuando cambiamos el número de términos, vemos cómo la función se aproxima cada vez más a la función real. Aplicaciones. Bueno, se utilizan mucho para linealizar ecuaciones, ¿okay? Ya que permite entonces cambiar los valores o los elementos trigonométricos de un modelo por valores lineales. Eh, Esto facilita el cálculo, facilita el análisis, facilita el desarrollo de software, por ejemplo, para hacer modelado, sobre todo en ingeniería. Con nuestro ejemplo en Python también podemos chequear aquí cómo podemos aproximar la función e a la x utilizando el polinomio de Taylor. Si nosotros vemos acá, la función real es la que está en negro, ¿okay? Y al aumentar el grado del polinomio de Taylor, vemos como para la línea roja con un grado 4, la función se parece muchísimo, sobre todo en este segmento, en el segmento que va desde -1 hasta 1, es casi totalmente coincidente el polinomio. En la medida que este número de grados aumenta, bueno, esta curva se aproxima mucho más a la función real. En ingeniería esto es sumamente valioso porque muchas veces no es necesario o no pretendemos utilizar tanto poder de cómputo, ya que algo que se aproxime con un ligero error o una ligera diferencia al modelo esperado no funciona. Sobre todo porque en muchas aplicaciones de ingeniería estos modelos funcionan en un rango, en un intervalo bastante bien definido, por lo que entonces pues, es mucho más sencillo utilizar un polinomio pequeño, fácil de calcular y fácil de manipular que la ecuación completa de la curva. Sí, bueno, con esto cerramos nuestro análisis y nuestra revisión de lo que respecta a las sucesiones y las series en cálculo